El tema de Cuba tiene varias miradas, ¿no? Y el tema fundamental de esto es que hay una gran desinformación de lo que está pasando en realidad. Una de las cosas fundamentales que hay que entender es que estas situaciones que se dieron en Cuba el día 11 y el día 12 se dan en un contexto complejo para Cuba, porque atraviesa en primer lugar el tema de la pandemia, que es un problema global, el tema de la economía, que también es un problema global, y a Cuba se le agrega además la situación de un bloqueo económico por parte de Estados Unidos. Más allá de los errores administrativos, la mala administración o de los problemas internos de administración de un país que son lógicos. O sea, toda esta situación se da en este contexto, ¿ya? Entonces, yo he escuchado la presentación y hay que aclarar algunas cosas. Entender que en Cuba el 100% esté a favor del gobierno es una mentira. Pero también es una mentira o es una falsa noticia decir que Cuba se levantó en un estallido social para derrocar un gobierno. Entonces, hay estas dos visiones. El tema radica justamente en que hay una movida interesante que se está dando desde las redes sociales, que está financiada además, ¿no? Sobre grupos que sí son disidentes, y hago esta aclaración, porque generalmente me preguntan sobre la oposición en Cuba, y yo generalmente les respondo que si en Cuba existiera una oposición seria, el sistema político cubano ya no estuviera gobernando. Pero es que la llamada oposición en Cuba está fuertemente financiada por organismos internacionales, casi todos radicados en Estados Unidos y en la Unión Europea, y financiados literalmente con plata. Entonces, o sea, no es una oposición real, digamos. Exacto, o sea, o sea, una oposición con intereses, no con interés. Entonces, no cuando interesados en el pueblo falta, cubano específicamente. exacto, cuando, por eso le digo, expresar que el 100% está con el sistema político es una mentira. Sí. Pero la oposición en Cuba no existe. O sea, esta oposición que pueda surgir con una plataforma o con un discurso o con otra idea al sistema político, no se ve reflejada realmente, porque la llamada oposición en Cuba está literalmente financiada. Entonces, cuando falta el financiamiento, ¿no? Esta oposición, esta famosa oposición en Cuba, bueno, deja de ser opositora. Bien. Y se vuelve contra los que lo financian. Eso ha pasado muchas veces. Entonces, el tema del contexto en Cuba, ¿no? Porque se habla de represión. Sí. Y ayer justo yo le decía a un colega que me llamaba, yo le decía, bueno, ¿en qué país del mundo no existe la represión? Y la represión la lleva a cabo los organismos, o sea, las fuerzas, que son los brazos que están destinados por parte de los estados para hacer cumplir la ley. Ahora, Miguel Ángel, en todos los países, sí. Claro, en torno a toda esta situación que ha empezado a visibilizarse, también hay otras voces que hablan de el verdadero desbloqueo que necesita Cuba. A ver, mira, yo te lo resumo lo más simple para que los oyentes puedan entender. El bloqueo no solo es un bloqueo económico, es un bloqueo económico, financiero y comercial. Te lo resumo en un ejemplo simple. Si sos una empresaria argentina y vos querés invertir en Cuba, pero tu producto o tu material o tu inversión tiene el 20% de tus componentes, supongamos que vos quieres invertir en maquinaria agrícola, ¿ya?
Y no voy a decir la marca Ujú. porque no me corresponde, pero esto pasa así. Y vos querés invertir en material, o sea, en maquinarias agrícolas, pero vos utilizás en tus tractores, en tus maquinarias, en tus componentes, un 20% de lo que vos utilizás viene de los Estados Unidos. Tornillo, las tuercas, volante, qué sé yo. Sí. Por una ley aprobada en los Estados Unidos por dos senadores, que es Helm y Burton, y que fue ratificada después por Bill Clinton, Ujú. esa ley no te permite a vos, que sos argentina empresaria, invertir en Cuba porque tus componentes tienes el 20% de elementos que son de producción norteamericana. Y si lo haces, Ujú. tienes una sanción de seis meses sin acceso a los mercados internacionales. Y si reincides, pues entonces te quitan ese financiamiento te cercan las cuentas o te embarcan las cuentas en bancos internacionales. Ahora, ese Entonces, bloqueo sobre que eso, ejerce Estados Unidos no tiene la exacto. el mismo apoyo que estas revueltas que usted dice de una oposición que es financiada. Y, a ver, el bloqueo es muy influyente,